La condesa Midi Radomski piensa, examina, piensa y ejecuta. El procónsul Diego Ortega observa. Observa como quien sabe que está a punto de presenciar algo extraordinario. El profesor Sebastián Porrini duda. ¿Movimiento seguro o riesgoso? Evalúa y define. Aquí, desde Noir Café y Películas, les damos la bienvenida a Videorec a los integrantes de Reporte Minoritario. Acompáñenos en esta nueva aventura. Midi, ¿qué estás viendo ahí? Rosa a las 10. Es una de mis películas argentinas favoritas de Soffici, 1957. ¿Molesta? Oh, no. Qué esperanza. Vive aquí el señor Camilo Canegato. Junto con La Casa del Ángel de Torres Nilsson, del mismo año. Son dos de mis películas favoritas. Me encanta cómo tratan la simbología de la casa en lo que es la Argentina de los 50, cómo trata la duplicidad de la mujer. Me hace acordar mucho a La Otra, que es mexicana, y cómo en esa época todas las películas latinoamericanas estaban dialogando sobre la casa, sobre la identidad nacional, sobre la duplicidad de la mujer y demás. Así que me encanta y estoy leyendo la novela, que no la había leído. Si te parece, para continuar hablando de cine, podés pasar a las bateas, nos vemos en un ratito. Dale. Diego, ¿qué estás viendo ahí? Estoy viendo Tiempo de Valientes, de Damián Cifrón, año 2005, si no recuerdo mal. Me dejó porque el otro tarda más en acabar que yo. Me dejó porque el otro la tiene más grande. Díaz, ¿chocaste a alguien? No, sonó mal, pero no pasó nada. Después de lo que fue Los Simuladores, era imposible pensar que Cifrón podía mejorarse y efectivamente es una de mis películas favoritas del cine argentino. Con un amigo tenemos el desafío de dialogar respondiéndonos como si fuésemos Bruno y Silverstein. Así que le tengo mucho afecto a esta película, la veo prácticamente una vez por año y siempre le encuentro algo muy interesante, así que estoy viendo nuevamente Tiempo de Valientes. Si te parece, Diego, para continuar hablando de películas, te invito a pasar que vamos a estar hablando en Las Bateas, sobre el resto de tus películas favoritas. Bárbaro. Sebastián, ¿qué te genera volver a entrar a un videoclub? Uy, una nostalgia enorme porque era socio de algún viejo videoclub de barrio y bueno, era la forma de acercarme al cine. Yo no tengo cinefilia, diría, porque en realidad vengo de otro palo, era más de la ópera, pero cuando me casé no teníamos cable y era la puerta al mundo, por decirlo de una manera, la ventana al mundo. Te invito, Sebastián, a Diego y a Midi a Videorec, a Noir Café y Películas, donde aquí estamos rodando, donde aquí estamos haciendo un nuevo episodio para hablar de cine, para hablar de sus películas favoritas, pero antes, tomar un café, si te parece. Muchísimas gracias, un placer. ¿Qué es lo que más te atrae del cine? Cuando querés ver una película, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que esperás? Primero que me entretenga, fundamentalmente. Sí, no soporto el cine lento, al contrario, si tiene acción me llama mucho más la atención. De hecho, el cine norteamericano es el que más me ha atraído en muchos sentidos. Y en segundo lugar, me gusta mucho ver la calidad de la fotografía, aunque parezca mentira. Me interesa mucho la imagen, ¿no? Tal vez porque, siendo del área de la literatura, la imagen es algo que tenemos imposibilidad a veces con las palabras de llegar, ¿no? ¿Cuál crees que es la contribución del cine
como arte, como lenguaje, viniendo luego de la literatura, la pintura, la música, etcétera, etcétera? Es enorme. En torno mismo de la literatura es enorme. Los cambios que se produjeron en lo que podemos llamar la literatura moderna, contemporánea, se los debemos al cine fundamentalmente. El tratamiento de la acción, de los personajes, de la trama. Estoy pensando en toda la literatura norteamericana que después influye muchísimo en la literatura hispanoamericana. Tiene su base en el cine, ¿no? Y muchos críticos literarios se volcaron luego a la crítica de cine, ¿no? También. Y viceversa, me imagino que te pasará que lees una novela hoy, actual, y decís, bueno, esto tiene influencia de tal autor, de tal escritor, pero también de tal cineasta. Claro, sin lugar a dudas. Digamos que lo más razonable es pensar que la literatura es muy antigua, sí. Tiene miles de años, y de alguna manera se ha ido ampliando hacia otros ámbitos, ¿no? Pienso en la ópera en el siglo XVII, XVIII, XIX, luego el cine, por supuesto el teatro, ¿no? Que tiene 2500 años, sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué crees entonces que el cine, a su vez, si bien tiene cierto estatus, sigue siendo algo tomado a la ligera? Por ejemplo, alguien ve una pintura en un museo, alguien que no es del palo, ve y dice, sí, la estoy viendo, pero no la estoy entendiendo, porque me faltan herramientas. Sin embargo, con el cine, todos pueden hablar. Digo, sucede algo como con el fútbol, que es todos creemos que sabemos, y sin embargo, los que saben suelen ser muchos menos de los que dicen que saben. Digo, en ese juego masivo, popular, también al cine se le baja un poco el precio en ese sentido. Sí, señor, estoy de acuerdo. Hay ¿cómo decirlo? Una falsa democratización en ese sentido, ¿no? Si se me permite el término, en relación con que todos sabemos. Yo vuelvo a decirte, en ese sentido voy a parecer humilde, pero es así. Yo llegué al cine bastante tardíamente. Si me permitís la anécdota, era mi padre el cinéfilo. Mi padre era el cine de Hollywood estaba en mi casa presente constantemente y era el que me sentaba a ver los western, el teléfono blanco, ¿no? El cine clásico y demás. Pero yo me sentí atraído, no sé por qué, no lo sé, pero me sentí más atraído por otros géneros y recién recuperé el cine tardíamente. Con lo cual, la opinión sobre cine siempre me llegó de una manera indirecta, por decirlo. Es decir, yo era de los que leían la crítica de cine en los diarios, ¿no? Cuando se leían los diarios de papel, ¿no? Leía la crítica y decía, esta película me interesa, esto no me interesa. Es decir, primero filtraba a través de algún crítico. Por supuesto que me he llevado chascos, ¿no? Sí, obviamente, sí. Claro. Bueno, pero la crítica tenía un valor ahí mucho más exactamente. Fuerte. Hoy en día lo hago con grandes amigos, bueno, las dos personas que están en este momento muy apegadas a mí, Midi y yo a ellos, y Diego, yo los tengo como referentes, ¿no? Del cine, les pregunto, me aconsejan, yo hay cierto cine que no desconozco totalmente, ¿no? ¿Qué te sucede cuando te encontrás viendo las películas que le gustaban a tu papá y decís, bueno, ahora entiendo un poco el camino que tomó él, el camino que tomé yo, porque ver un poco esas películas que ahora le gustan a ambos es un poco espejarse? Sí, totalmente. Uno primero produce ¿cómo decirlo? Una filiación mayor, ¿no? Ese es el término. Y en segundo lugar, una revalorización, tal vez por el paso del tiempo y demás, una revalorización de aquello que mi padre me insistía con ver. Que en ese momento, como todo pibe rebelde, yo decía, no, este cine no es cierto, mi papá mira esto porque son cosas que ya están totalmente amarillentas, y sin embargo yo iba a escuchar a Aida, o sea, era un tanto más amarillento yo. Pero así como me abrió la puerta del jazz, sí, mi viejo, también me abrió la puerta del cine, y hoy en día, cuando veo esos clásicos, recuerdo los comentarios de él y los nombres de los actores, porque tenía una memoria aparte imponente. Te decía
el casting completo de una película, ¿no? Y está Edward G. Robinson, yo decía, ¿quiénes son? ¿No? Bueno, impresionante. Sí, hay una relación en todo eso y una recuperación. De hecho, recuerdo los sábados sentarnos a ver, un poco como compañía de él, los western que pasaban en Canal 11, sábados de superacción. Sábados de superacción. Sí, señor. Y era un western tras otro. Y yo estaba harto de ver siempre la misma, el séptimo de caballería y demás. Y después los recuperé. Es decir, empecé a verlos de otra manera, ¿no? Y entendía, también creo que entiendo por qué él se sentía atraído por esa imagen heroica digamos, del cowboy, ¿no? Claro. ¿Y recordás alguna película que hayas dicho, esta me cambió, me modificó la forma de ver el cine? Bueno, voy a ser obvio, Ciudadano Kane. I think I did pretty well under the circumstances. Saturday after next be all right? Anytime you say. Thank you. All right. You won't have to fight him anymore. Que la debo haber visto cuando tenía 20, por allí, 20 y pico. Ya te digo, no presté mucha atención antes. Ver los efectos de esa película me dejó una sensación de que había un lenguaje absolutamente diferente, ¿no? Que no, la verdad no había prestado atención. Y empecé a ver un poco más el cine de los años 30, 40 con otra mirada, ¿no? Con una elaboración distinta. Claro. Bueno, hay un debate que surge sobre todo contemporáneamente, pero es un debate que tiene años y años, que es muy habitual a la hora de ver películas y sobre todo a la hora también de leer libros o de leer novelas, más precisamente, que es la moralidad, ¿no? ¿Dónde entra la moral? ¿Tiene que entrar en juego la moralidad cuando vos estás viendo una película, cuando estás leyendo una novela, o tiene que ser puesto a un costado? Y en caso de que uno la considere, uno tiene que pensar en el límite de su moralidad o en el límite objetivo de la moral independientemente de uno. Qué buena pregunta. Una buena obra, y en el caso de la literatura, una dimensión es la dimensión ética, sin lugar a dudas. Justamente he tratado de explicarlo en algún trabajo, pero no es previa, es posterior. Es decir, a ver si me explico, sí. Debe nacer de la obra. Es decir, la concepción de la lucha del bien y del mal, si tomamos verdaderamente el concepto ético más profundo, y el héroe lleva en sí, o la heroína lleva en sí, esa lucha, surge de la obra, no se impone a la obra. Es lo mismo que querer imponer simbolismo de manera, vamos a decirlo, arbitraria, sin que surja naturalmente de la obra. Si yo pienso que pongo esto y entonces el lector o el espectador lo va a notar por tal o cual cosa, deja de operar del mismo modo que cuando es natural. Claro. La dimensión ética, en muchos casos, y bueno, algunas de las películas que yo he nombrado, que vamos a conversar, tienen esa dimensión ética, y siempre he pensado que, en última instancia, la ética es una lucha contra el mundo oficial en todo sentido. Por eso lo diferencio, discúlpame, vos decías algo muy cierto, la moral, yo lo diferencio de la moral. La moral es la costumbre cotidiana que puede ser de 1960, claro, de 1980 o de ahora 2025. Lo ético es eterno, es otra historia. ¿Y qué te sucede cuando estás viendo una película? Podés adjuntar una novela también, y decís, acá está yendo hacia lugares que me resultan repudiables, cómo aborda tal temática. ¿Cuál es tu reacción más normal? ¿Esto dejo de verlo? ¿Esto me obliga a repensarme a mí sobre si esto está bien o está mal? ¿O si es que yo me estoy imponiendo estos límites? ¿O realmente estos límites son los que debieran ser y esta persona los está corriendo a un lugar que no me interesa? Y bueno, el arte también es, de alguna manera, ese corrimiento del límite, ¿no? En muchos sentidos, a veces es ese corrimiento del límite. Pero, en algunos casos, leyendo alguna obra o viendo alguna película y demás, o sea, leyendo alguna novela, cuento, ahora me viene a la mente un cuento específicamente, pero puede ser una película. Uno
aprieta los dientes en torno de cierta incomodidad. Y si bien la primera reacción es dejarla, yo prefiero terminarlo. Digo, ¿qué es lo que me incomoda? ¿Qué es aquello que me está planteando? ¿Por qué hizo esto? ¿Cuál es el sentido de lo desagradable, en cierto modo? Y si uno piensa en Las Flores del Mal de Baudelaire, en 1857, fue incómodo al máximo. Sí. Pero sin embargo el mensaje era absolutamente opuesto del que se le impone, ¿no? Cuando se lo llama maldito, en realidad es un santo. Pero claro, bueno, para la época era un maldito, sin lugar a dudas, porque frente a una sociedad burguesa, acostumbrada a la moralina cotidiana y demás, empezar a hablar en un poema de Caín o de Satanás o de la prostitución era algo incómodo, pero estaba justamente resaltando ello. Creo que a veces uno hace el esfuerzo de continuarlo por cierto orgullo personal, ¿no? Decir, no me va a vencer, a ver qué hay, pero en algunos casos es decididamente el resultado es muchísimo mejor que el que podría dar una obra cómoda, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué es lo que te importa cuando querés descubrir un nuevo artista? Te recomiendan Midi y Diego, te dicen este es un director tremendo. Cuando vos te acercás a ese director, ¿qué es lo que te interesa? ¿Tus acercamientos son la temática, la forma, cómo profundiza sobre, puede ser el héroe, o cómo le interesa el antihéroe? Digo, ¿cuáles son tus intereses más importantes? Yo creo que cuando Diego o Midi me recomiendan una película, saben un poco a qué puedo llegar a prestar atención, ¿no? De hecho, ellos que son mucho más observadores del cine que yo, pueden llegar a ver muchísimas más cosas por otro interés. A mí por ahí me filtran alguna película que saben que puede llegar a interesarme. Por la temática, hay temáticas que forman parte de mi vida de manera notable. Por ejemplo, el camino del héroe, ¿no? Forma parte de mi vida de mil formas. Otra es la Segunda Guerra Mundial, por la que tengo una atracción muy particular. La Segunda Guerra Mundial, ¿durante o la vuelta a casa? ¿O el retorno? Ah, qué bueno. Bueno, sí. En general, en la misma guerra y el retorno. El retorno es un tema que lo hemos trabajado incluso en algún momento. En torno de lo simbólico es algo notable. Es la Segunda Guerra bis. Totalmente, exactamente. O la Tercera Guerra, enmascarada, sí. ¿No? Y sobre todo cuando hay una mirada no prejuiciosa de los bandos enfrentados, ¿no? Me refiero al hecho de que este es el bueno y este es el malo, o al revés, no, bueno, los dos, ¿no? Son una lucha en torno de grupos humanos que están a veces incluso alejados de los mismos intereses por los que están en esa guerra, ¿no? Me acuerdo ahora de una película, perdóname, que El Barco. Wait. You stay here in the foreground. Hold it a minute just like that. Good, let's have some. Deeper. So. Que es la historia de un submarino alemán, ¿no es cierto?, rodeado por la Marina Británica y la Marina Norteamericana, que transcurre prácticamente en un ámbito cerrado. Y sí, yo tendría 17 años cuando la vi, quedé absolutamente enloquecido por la idea de que eran un grupo de seres humanos encerrados en una lata de sardinas luchando contra el mundo. No voy a contar el final, vayan a verlas, y es impresionante pensar toda esa lucha y el desenlace, ¿no?, de esto. ¿Cuál es el mal ejemplo de esto? ¿Cuál es el mal ejemplo? Puede ser de la Segunda Guerra Mundial, de abordar la Segunda Guerra Mundial, esto que vos estás diciendo de contemplar los grises, o del camino del héroe. Digo, si vos tenés, porque siempre sirve, sobre todo en tu caso como docente, de tener el buen ejemplo, y el mal ejemplo sirve para enaltecer también el buen ejemplo. Sí, la propaganda, ¿no? Cuando se convierte en un elemento de propaganda, uno lo puede entender en los años 40, sí, ¿no? Que haya asumido, bien, perfecto. O sea, yo también lloro con Casablanca, ¿no? Obviamente. Bueno, cuando cantan la Marsellesa hay todo sí. Si bien soy monárquico, me molesta cuando dice que llenarán de sangre real los surcos.
No obstante, que canten la Marsellesa en medio de ese ámbito nazi es todo un mensaje, ¿no? Pero cuando se vuelve algo absolutamente propagandístico, estamos hablando de seres humanos en uno de los elementos más horrendos de la realidad, como es la guerra, y uno de los más bellos para la literatura y el cine. Claro. Me encantan las películas de guerra, vuelvo a decírtelo, me encantan. Sí. Creo que es uno de los grandes temas del cine, y de la literatura ni hablemos, ¿no? Bueno, la literatura nació con una guerra, ¿no? La Ilíada es una guerra, Sí. ¿no? Más exactamente 49 días de una guerra, o sea, Homero nos dijo, me interesa esto. Pero fundamentalmente pienso en esa caracterización extremista de el bueno y el... No me lo digan así, ¿no? Sí, no, y además que estamos hablando de ficción. Digo, dentro del campo de la ficción, ver un relato en el que me estás vendiendo al bueno como muy bueno y al malo como muy malo, no me supone ningún ejercicio como espectador, claro, como lector. Es una papilla que me Exacto. están dando. Exacto. Sí. Independientemente del contexto, independientemente del marco. Esto puede suceder en la Segunda Guerra Mundial o un duelo político, lo que fuere. Totalmente. Pensando incluso, recordarás, cuando yo era chico había una serie que se llamaba Combate, ¿no? Eran un grupo de norteamericanos que nunca moría ninguno, era increíble, y luchaban contra miles y miles de alemanes. O los alemanes eran estúpidos realmente, o realmente estos tipos eran superhéroes, pero bueno. El hecho es que, ¿por qué los norteamericanos hablaban en un castellano que me era muy cercano y los alemanes hablaban de una manera absolutamente dura? Si en realidad los dos estaban doblados, ¿no? O sea, ¿qué me querían mostrar? Que uno era una especie de máquina, ¿no? Y el otro era el soldado que comía corned beef y estaba luchando por la libertad en el mundo y demás. No sé, que me traten de esa manera es un tanto insultante, ¿no? En muchos sentidos. Acá tenemos un sector, un lugar en este videoclub, en este hermoso videoclub, que se llama El Templo. Ajá. Y yo diría... Nada menos. Nada menos, donde vamos a elegir, cada uno va a elegir su película más importante de su vida. Te invito al Templo, nos vemos en unos minutos en el Templo, si te parece. ¿Cómo no? Muchas gracias. Y han vuelto a las bateas nomás. Sí. ¿Qué tienen por ahí que les guste, que les llame la atención? Yo voy a empezar con GoldenEye, de Pierce Brosnan, ¿no? La nueva visión de Bond en los 90 después de Timothy Dalton. Beg your pardon? Forgot to knock. Bond? Come back alive. Soy muy fanático de las películas de espionaje, del género y sobre todo del personaje Bond. No solo el personaje literario, sino también cómo fue encarado en las distintas etapas, ¿no? Desde John Connery, Roger Moore. Las primeras películas que vi fueron las de Roger Moore, que las pasaban en un canal de aire los sábados a la tarde. Y cuando salió esta fue un cambio porque era la cara renovada de Bond. Y me acuerdo que salió el año que nació mi hermano, por eso me acuerdo mucho, hace ya casi 30 años. Y después, bueno, por supuesto, todo lo que sale de Bond lo trato de verlo. Así que... ¿Tenés un top 3 de sí, intérpretes? Claro, para mí sí. Por supuesto, el primero es John Connery, Pierce Brosnan y Roger Moore, para mí. Roger Moore. Sí. ¿Sos Roger Moorista? Sí, totalmente. Sí. A pesar de todo lo que se dice, ¿no? Sí. Es complicado meterse en ese... Decir que uno es fanático de Roger Moore interpretando a Bond es difícil, pero bueno, me hago cargo. Está muy bien, está muy bien. Así que bueno, empiezo con esta. Midi, ¿qué...? Estoy mirando esta. A ver. Cartas de una mujer desconocida, de Opus. Thank you. Good morning. And you like to imagine that the other one's even more wonderful, like Spring the Pie. Now, you know far too much about me already, and I know almost nothing about you, huh? La hemos nombrado en Reporte, ¿te acordás? Sí. Está la novela, que es buenísima, que es una novela breve, y creo que el mejor director por haberla hecho es Opus, que es un genio, uno de mis directores favoritos, y me encanta que es una historia de amor que vive uno solo, o sea, una sola de las partes, que es ella. Y cómo está todo contado desde su punto de vista, cosa que la novela también.
Pero en la película, bueno, es ella, ¿no? Joan Fontaine. Es increíble cinematográficamente cómo está construida las cartas, porque es una novela escrita en cartas, son cartas que mandó ella, y lo que hace cinematográficamente él con ese concepto, como a través de, sí, casi todo lo que vemos es cartas que ella escribió con voz en off, también es un gran ejemplo de voz en off. Si quieren estudiar su buen uso, ¿no? Porque a veces se usa medio raro. Y me encanta eso, que es una historia de amor que vive una sola parte, ¿no? Que siempre se dice como el amor, la historia de dos, y es una sola parte. También sí. creo que en el Hollywood clásico, dentro de las tantas películas que revalidan o que reposicionan o que vuelven a contemplar el rol de la mujer claro. en el cine, teniendo en cuenta que es algo que no se tiene, valga la redundancia, tan en cuenta desde cierto plano cinéfilo medio de escuela, vamos a decirlo así, vamos a dejarlo en buenos términos. Sí, claro, como que las actrices y sobre todo también sus personajes en estas películas eran personajes sometidos y demás, y ella sufre obviamente toda la película, pero por estar tan por encima de él sufre, porque ella vivió una historia completa donde él fue un fantasma. Eso también, me encantan como las historias de fantasmas sin ser historia de fantasmas, y de alguna manera lo es, porque ella está enamorada de un fantasma, porque él no le quepe el saco del imaginario que tiene ella en esa historia, porque ella está muy por encima de él en todos los sentidos. También es una mujer que es trabajadora, ¿no? Esto que decías en la época y demás, que le alcanza tanto con ella misma que su otredad, digamos, o lo que ella se enamora es un fantasma al que intenta que él se amolde, ¿no? Y él obviamente no se entera de nada en toda la película, es increíble eso. Y nada, me encanta. Muy bien. A ver, seguimos por acá. Bueno, género. Discutible. Discutible el género acá. El bueno, el malo y el feo. When I'm paid, I always see the job through. Hey! God is with us because the ACH too! Hurrah! God's not on our side because he hates idiots also. Gran película, por cierto. Buenísimo. Digo discutible el género porque Spaghetti Western, sí. Y ahí alguna cosita Sergio Leone. De esta película tengo un recuerdo muy lindo porque a mi papá le gusta mucho el género, él le dice película de pistoleros o de vaqueros, ¿no? Pero paradójicamente las que más le gustan son las de Spaghetti Western, no la del western clásico, digamos. Entonces me acuerdo que él me había hecho ver por primera vez El bueno, el malo y el feo, y tuve un profesor en la secundaria que nos hizo ver Por unos dólares de más, que también sigue la misma lógica, y esta película para mí tiene muchísimo potencial por ese trabajo entre las figuras arquetípicas, ¿no? Clint Eastwood el bueno, bueno, en realidad en italiano tiene otro nombre, la traducción en castellano es El bueno, el malo y el feo, creo que es no me voy a acordar ahora el nombre, pero sí. La contrapartida entre Tuco, Angel Hair, que es el personaje de Cabello de Ángel de Clint Eastwood, y Lee Van Cleef, que es un monstruo, me parece muy interesante, y sobre todo el duelo final, ese duelo final en el cementerio, toda la búsqueda del tesoro escondido que nunca termina de encontrarse, ¿no? Siempre la motivación de los personajes hacia una suerte de aventura infinita, y el final fabuloso. Y la música, por supuesto, ¿no? Sí, lo más clásico de El bueno, el malo y el feo. Curioso cómo utiliza el tiempo, ¿no? Sí. Dentro de la narración o dentro del propio lenguaje, porque uno podría entender que es completamente inverosímil que dos personas que se están a punto de enfrentar, en teoría se demoren tanto en enfrentarse, que se queden tanto, digamos, observándose uno al otro, pero en realidad ese tiempo cinematográfico dentro de la vida real, si es que lo podemos traspasar, son 2 segundos. Sí. Lo que tiene el cine es que esos 2 segundos te los puede convertir en
5, del mismo modo que la bomba está a punto de explotar en 2 minutos y faltan pasa, 20 minutos sí, para que explote en realidad. Sí. El milagro secreto de Borges, ¿no? Lo están por fusilar y se detiene, ¿no? El arte es eso. De hecho, ese recurso está también por unos dólares de más con el reloj. Claro. Que a su vez tiene un montaje con la banda de sonido, ¿no? Que cuando se corta el tic-tac del reloj, ahí se define el duelo. Otra vez, un duelo de A3, solo que ahí está Jean-Marie Volonté, otro grande spaghetti western. Así que bueno, muy bien. Un poco de género discutible, pero bueno. ¿Midi? Bueno, yo acá la estaba mirando antes, Aida Lupino, una de mis directoras favoritas, la amo a ella, directora clásica también, que a veces se dice que las mujeres no sé qué, había directoras que dirigían también, y esta es la última película que hace ella, Un problema con los ángeles, o ángeles rebeldes. Sí, The Trouble with Angels. A Trouble with Angels. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty Amen. In the Father, Son, and Holy Spirit. Es de un internado de monjas, si no la vieron, que una escuela pupilo de monjas que llevan a 2 chicas rebeldes que, claro, le hacen las 1001 a las monjas. Es una comedia muy divertida, además, ¿no?, de todo lo que trata. Y bueno, la lucha de estas monjas, como de hacerlas entender. Es interesante porque dentro de un colegio pupilo de monjas las quieren hacer entender como construirles esa rebeldía en un sentido utilitario, ¿no? No es como una cosa, bueno, dogmática de lo que por ahí alguien dice, bueno, un colegio de monjas, no sé qué, o el dogma cristiano, católico de, bueno, tenés que ser así, así, sino que son monjas con una formación intelectual muy grande y educativa muy grande, que lo que quieren justamente es que ellas tengan el conocimiento. Y en tanto a la mujer, ¿no? La vista de la mujer es muy interesante porque es como, bueno, ¿a qué te estás oponiendo y de qué manera, ¿no? Siendo también ella directora en ese sentido. Y pasa algo muy interesante, que es que llega un hombre de un instituto muy prestigioso, laico, que les dice a las monjas que quieren tomar su colegio porque tiene como normas de enseñanza y una currícula antigua, y que ellos están avalados por la academia educativa de no sé qué, y las monjas le dicen la mejor línea. Pasó eso. Nunca pasó, jamás. Pasó. Las monjas le dicen la mejor línea de la película, que dice, nosotras tenemos el aval de Dios. Así que metete la currícula, ¿no?, donde te quepa. Y es muy interesante como esa rebeldía no controlada, o esa hacia qué, sí, contra qué te rebelás, ¿no? ¿Y de qué te sirve? Me acuerdo que mi profesor de teología, Pinkler, siempre dice, la gente es atea porque se enojó con el colegio de monjas. Y esta película habla de eso de una manera muy graciosa y muy buena y muy interesante, y a ella la amo. Me recomiendo todas sus películas. ¿Tenés un top 3 o Sí. otras favoritas de ella? Sí, El Bigamo. Sí. Ese increíble El Bigamo. Do you like Chinese cooking? Sure. Why? Have you changed your mind? I know a place that has the greatest water chestnuts in town. If you can stand water chestnut. Will you forgive me for taking so long? Yes, I forgive you. Announcing the departure of American Airlines Flight number 516. Es sobre, bueno, un bígamo justamente, y ella, está Joan Fontaine también. Sí. Es la otra, ella actúa también, porque la actriz, es ella, Joan Fontaine, y su esposo en la película, que tiene como los 2 matrimonios. Cuando a ella le habían sido infiel, es muy interesante cómo se pone por encima de eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué me importa? Soy directora de cine. Así que voy a hacer una obra maestra con esta estupidez que hiciste. Y bueno, The Hitchhiker. What did you say to her? I said, go you with God, little one. Bueno, está Outrage, ¿no? Outrage también, 1950. 1950, sí. También habla sobre una chica que la violan. Es muy increíble cómo está filmada esa película, esa escena. Es muy interesante porque está filmada en subjetiva de un testigo, y bueno, ese testigo después se mete para adentro y hay toda una cosa de una sociedad que no dice nada frente a eso,
pero sin caer también en discursos. Está muy buena para verla hoy, ¿no? Que se dice como, bueno, al fin hay voces femeninas. No, bueno, ya había en 1950 y de una manera mucho más prolija, sobre todo. Muy bien. Así que... Diego, ¿qué quiere atacar por ahí? Voy a ir por allá, que voy a hacer una pequeña trampa. Sí, voy a agarrar una que es Garland, ¿no? Sí, Boyle, Danny Garland, Boyle. en realidad Garland, sí. es Boyle el director, escriben ambos. Voy a hacer una trampita porque estoy viendo ahí abajo algo que no no lo había visto y lo vi y dije, hay una reconfiguración ahí porque es interesante. Bueno, 28 días después, la primera de las 3. Insisto con el tema de géneros. El cine de zombies tiene una larga data, ¿no? El Día de los Muertos Vivos, La Noche de los Muertos Vivos, toda la tradición que hay respecto de la figura del zombie y el sentido simbólico también que se le puede encontrar. Creo que con esta película da un giro interesante, más allá de lo que uno pueda decir, que bueno, ahora los zombies no caminan, sino que pueden correr. Sí. La forma en que se muestra la condición humana, totalmente despojada de todos valores trascendentes, está muy bien narrada en esta película, y cómo el sentido final es recuperar el entorno de la familia, porque en definitiva es un viaje hacia recuperar lo familiar en un Londres totalmente destruido. Por supuesto, Cillian Murphy me parece genial en esta película. Brendan Gleeson, el personaje que hace ahí de padre, también muy interesante. Y cómo se va construyendo esta idea de la trilogía, ¿no? Yo me enteré hace poco que venía la tercera parte y la estoy esperando. Me parece que es una película que, insisto, ¿no?, da una vuelta de tuerca al género zombie, que después, por supuesto, explotó, sí, sobre todo con las series, etcétera, pero con 28 días después empieza otra forma de entender el cine apocalíptico de zombies, etcétera. Y hago la trampita, si me dejan, con esta de Edgar Wright, la trilogía del corneto. Bueno, acá no vamos a hablar de la traducción. Shaun of the Dead. And you got what? Justamente la otra vuelta de tuerca del género, saturado, como toda parodia, es justamente eso, la sátira, la parodia. Edgar Wright, Simon Pegg, Nick Frost, toda la banda esta de ingleses, también hago el juego porque ambas transcurren en Inglaterra, me parece no solo una parodia muy bien lograda respecto de los tópicos saturados del género zombie, sino una comedia fabulosa. Y esta siempre la tengo que ver con la trilogía Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World's End, que en definitiva todas tocan el mismo tema. Cómo se enfrenta o si se acepta o no las responsabilidades de la vida adulta, la madurez en unos entornos caóticos. En este caso, un apocalipsis zombie, el empleado de una casa de audio, de electrodoméstico, que tiene que rescatar a su familia, a su madre, a su exnovia. Bueno, y el final es desopilante, todos metidos ahí en el winche. Todo ese montaje de qué vamos a hacer ahora, cuál es el plan, ¿no? Que le dice Nick Frost, bueno, vamos a ir a la casa de mamá, vamos a ir a la casa de Becky, vamos a buscar a fulano y nos vamos a un lugar familiar donde conozcamos, y el lugar familiar termina siendo el Papa. Que, por supuesto, da la vuelta en The End of the World, que terminan haciendo ese tour, ese camino de iniciación entre las 12, creo, eran, o 14 pubs de Stanford, no me acuerdo. Y por supuesto Hot Fuzz, que es una body body movie. Body movie, pero de body cops. Que tiene una de las escenas fabulosas porque es un diálogo constante incluso con Point Break. Sí. El personaje de Nick Frost disparando al aire, bueno, no le puede disparar a su padre. Esas cosas, ese diálogo que establece la parodia, me parecen fabulosos. Así que 28 días después, como película de género,
que da una vuelta de tuerca, y las parodias de la trilogía de Cornetto. Muy bien. Dos películas, dos trilogías en algún punto opuestas entre sí. Sí, por eso. Porque, digo, por el modo, incluso seguramente si lo traemos acá al señor Edgar Wright o al señor, principalmente el señor Simon Pegg, sí, porque lo hemos escuchado en alguna declaración, él te diría que Exterminio no cuenta, porque son infectados, sí, porque pueden correr dentro de la lógica de George Romero de sí, si los zombies corren se les deshacen los huesos, porque claro, son lentos, sí, ¿no? Y que creo que hay un chiste en Shaun of the Dead respecto a eso, ¿no? Y sin embargo ambas nacen del mismo lugar, ambas son películas profundamente locales, digo, con esto del pub, sí, sí, ¿no? La mirada de Londres. El arma que usa Shaun, literalmente. Sí. Y aparte, Shaun of the Dead, Dawn of the Dead, sí, ¿no? El amanecer de los muertos, es un palo de cricket, creo. es como decir, bueno, ¿qué haría un director norteamericano? Un bat de béisbol, ¿no? Él agarra un palo de cricket y es genial porque después empiezan a tirarle los discos. No, es una película muy local, por cierto. Sí. ¿Y qué suena en el momento del clímax? Queen. Claro. Suena Queen. La rocola. Y por supuesto, bueno, en 28 días después, ver la imagen del puente de Londres y de todas esas calles vacías y, bueno, la escena en el hospital, en la iglesia, perdón. Bueno, en fin, podría hablar largo y tendido de... No, es espectacular. De Simon Pegg y toda su banda. Muy bien. Total. ¿Midi? Ya agarré esta, porque la vi ahí y la tuve que agarrar. No sé qué decir de esta película. Hay tanto... Es de esas películas que me... O sea, de esas películas y de esos puntos en mi vida que me marcaron y que también me trajeron a donde estoy hoy, cinematográficamente y desde el estudio, diría también, La última ola de Peter Weir. Jerry, where's your brother? We didn't do it. What did happen? ¿Por qué The Last Wave es una obra maestra? Digo, te doy una pregunta a desarrollar. Sí, bueno, él es uno de mis directores favoritos, Peter Weir, y en toda su filmografía es muy interesante la irrupción de dos mundos, ¿no? Seguro The Truman Show, la más clásica, la que todos conocen, incluso quienes no conocen o se adentran tanto en directores, todo el mundo vio Truman Show, y ahí es clarísimo esa ruptura de mundos, ¿no? La realidad, la ficción, qué entendemos por realidad, qué entendemos por ficción. Y La última ola es una apuesta grandísima porque es eso teológicamente hecho desde la trama. Es una película muy compleja, de hecho mucha gente que la ve dice como, bueno, no entendí bien, está buenísima, pero es todo un sueño, ¿no? Porque justamente habla es australiana, él es australiano, y habla de los aborígenes australianos que cometen un crimen, están acusados de cometer un crimen, la justicia australiana cree que fueron ellos, sobre un muerto, entonces un abogado, que es el protagonista, tiene que ir a juicio y demostrar que si fueron ellos o no fueron ellos los causantes de eso. Y bueno, en ese camino que tiene que hacer él de conocer a estos aborígenes, de tomarles testimonio y demás para decir si fueron o no fueron culpables, en realidad él se da cuenta que el que está siendo como juzgado es él, porque empieza a entender todas las leyes aborígenes y empieza a entender que él tiene una misión y que él fue llamado para reiniciar el ciclo humano. O sea, es un poco un montón la película y se llama La última ola porque es el fin de un ciclo cósmico, es el fin de un ciclo humano. Él va a terminar el ciclo, literalmente. Entonces ya una apuesta desde la trama muy grande. Y con esta película también empecé a estudiar teología, porque ya estaba estudiando y fue esas películas que dije, ok, esto va en serio. Y me acuerdo que la analicé y la llevé a mi clase con Pinkler, que siempre lo nombro, que fue mi maestro. Y no sé, hay un montón de cosas para decir. Si alguien seguramente está viendo esto y no vio The Last Wave, sí, ¿qué película dirías que si le gustó tal, le puede gustar The Last Wave? Bueno, The Truman Show, Peter Weir. Okay. O sea, para mí es la culminación de Peter Weir.
Es como la esencia más compleja de Peter Weir. ¿De qué año es la peli? Del 77. Ah. Sí. Sí, bueno, Picnic at the Hanging Rock de él también tiene como una cosa súper onírica, también es de sus películas tal vez como más complejas de entender desde la trama. Try to behave yourselves in a manner to bring credit to the college. Look. Esto es como la culminación de eso, creo yo. Y bueno, está todo. También, si no estudias tanto cine, pero te interesa tal vez lo teológico, es un manual. Digo, están los dos tiempos, ¿no? Las dos realidades. La realidad que habita él, que es el tiempo cotidiano, y el tiempo sagrado, ¿no? El hilo tempore, que es un sueño. Él se me empieza a meter en sueños. Y cómo todo eso está tan controlado, ¿no? Porque no es que no entendés nada. Digo, es muy compleja, sí, pero sí, a la vez entendés todo perfectamente. Y cuando la vi, me cambió, empecé a estudiar, empecé a tomar todo más en serio. Y él es de mis directores favoritos, así que... Muy bien, The Last Wave entonces. Sí. Está el señor Diego Ortega con una película que me parece que es hermana también. También. ¿No? Ah, por supuesto. Ya que estamos... Esto no estaba guionado. La Sociedad de los Poetas Muertos, también de Peter Weir. If you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. To strive, to seek, to find, and not to yield. I always thought the idea of education was to learn to think for yourself. At these boys' age, not on your life. Bueno, de vuelta, ¿no? Está bien, los dos espacios. Me quedé pensando, yo no vi La Última Ola. Sí. Este hombre que viene a iniciar. Claro, ¿no? totalmente. Que viene literalmente, es un rito, subirse sí, a la mesa. Sí. O Captain, my Captain. Y es circular la película. Capitán de Mar y Guerra también es de Weir. Por supuesto. Claro, ahí está otra vez. De vuelta, lo mismo. A vuelta al círculo, que ya lo hemos dicho sí, en Reporte el año pasado. Y esta película tiene una particularidad que suele ser tomada como el clásico que se da en las materias pedagógicas de cualquier carrera docente para confrontar con... La otra es La sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Y Truman Show también. Truman Show también. La dan en filosofía mucho. Entonces, cadena de favores, sí, qué sé yo. Mi querido maestro, no sé qué... Que es, los coristas. Sí, los coristas. Sí. Gran película, por cierto. Pero es más que eso. Claro. No es solamente... sí, ya sabemos que el modelo pedagógico que impera en esta escuela no es el más adecuado en los tiempos que corren. Fenómeno. Hay otra cosa. Hay un trabajo y hay un amor por la literatura, hay un amor por la palabra, por el lenguaje. La escena con Ethan Hawke, que es... no me acuerdo el nombre ahora, que lo hace... Sí. Decir el poema y le dice, nunca te olvides de esto, corte A, jugando al fútbol con el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Digo, no es solamente una construcción bien hecha en cuanto a noción de lenguaje, sino que es cinematográficamente bien lograda esa secuencia. Por supuesto con un final trágico, todos lo conocemos, si no la vieron vayan a verla, pero la escena final, muy famosa, que citan a Whitman, o Capitán, mi capitán, tiene que ver con esto. Sí, claro. Hay algo que Keating, el profesor, ha logrado en estos pibes, en estos free thinkers. Hay una ironía que dice, free thinkers at 17, no son libre pensadores, le dice el profesor de latín, que van caminando, ¿no? Lapita, lapita, una cosa muy mecánica, y él dice, sí, son libre pensadores. Porque él los libera de alguna manera también. ¿Y qué libera en ellos? La búsqueda del arte, la búsqueda de la belleza. Que si no está bien regulada esa búsqueda, termina en tragedia. ¿Cuál es el error de Keating? El error de Keating es no regular, para mí. Desde mi punto de vista, es no darles las herramientas para regular esa búsqueda. Abrirles una puerta y confiar en que les ha mostrado el camino, pero no encuentran ese punto de regulación. En el punto hay que cerrar. Sí, por supuesto, calibrar, como uno regula el agua caliente y el agua fría. Bueno, si abro demasiado esto me puedo quemar. Ese para mí es el error.
que de alguna manera al final deja alguna puerta abierta. Es decir, él le dice, thank you boys, thank you. Él les agradece a ellos. Porque y aparte no se suben todos. Sí. El plano final, cuando vemos la mitad del aula o el 80% del aula subida, quiere decir que ahí todavía hay algunos resabios que hay que recuperar, o bien es una advertencia de decir, bueno, no todo tiene que ser extremo. Tiene que haber un punto de equilibrio. Bueno, Truman también agradece cuando se va, cuando sale de ese mundo, también, ¿no? Dice buenas noches, Sí. le da el cierre Sí. completo. Y luego... Hay una autoconciencia también de que todo esto es un show. Por supuesto, es que en todo Peter Weir está eso, como la transformación de un mundo. Bueno, la última hora es literalmente la transformación del mundo, porque se termina el ciclo humano. Digo, el Mulkurul, que es el personaje del abogado, que él descubre que es un enviado, cambia el ciclo humano. Pero en esta película cambia la vida o la forma de entender de unos chicos. Que están en esa edad, ¿no? Claro. 17, 18 años, que se están haciendo hombres. Claro, y están artistas. y artistas, sobre todo, porque está la escena de Nuanda, cuando Claro. se bautiza y Total. se van todos a fumar la pipa escondidas en la cueva y se pintan la cara. Y está eso también tribal, ritual, que Sí, sucede de lo artístico. Sí, es un gran director también para entender eso, la conversación con lo artístico y lo iniciático, ¿no? Porque siempre le va a interesar eso, o sea, el despertar desde ese lugar, desde el conocimiento, que el conocimiento te lo va a dar el arte, no va a venir de otro lugar, ¿no? ¿Están listos para reencontrarse con el señor Sebastián Porrini en el templo? Por favor. Sí, necesitamos del doctor para que nos reinicie. Claro. Hemos arribado al templo y aquí van a elegir sus 2 películas favoritas, 2 películas de la vida, 2 películas que alquilarían en el día de la fecha. ¿Cuáles son las 2 películas de cada uno? Pero vamos a ir en ronda de 1. Vamos a arrancar con la primera ronda. Y va a arrancar Midi. ¿Cuál es la película que alquilarías? Película significativa de tu vida. Ya la vi. Ready Player One, 2018, Steven Spielberg. I created 3 keys where the prize awaits. What up, Z? What's up, H? This isn't a game, Z. I'm doing this to stop IOI. The only question is how far are we willing to go to win it? Película muy bastardeada, para mí es una obra maestra. El tiempo le está dando su lugar y se lo va a dar porque es súper reciente, 2018. Básicamente, ¿qué decir? Es la Divina Comedia, hecha cine, hecha videojuego. Es un jugador que se mete en una realidad virtual y se llama Percival, su personaje virtual, junto con Artemisia, cuyo nombre se escribe con un 3. Casualmente, tienen que encontrar 3 llaves, casualmente roja, verde y blanca. Y es increíble. Fue muy bastardeada y me parece tan compleja y tan increíble y tan contemporánea, en el mejor sentido, que la veo muy seguido, la vería siempre, me la llevaría ahora para verla de vuelta y es increíble. Creo que hay una frase de la película que se dicen virtualmente Percival y Artemisia que cita a alguien, no me acuerdo ahora de quién es la frase, pero él se la cita y le dice: hay quienes leen La guerra y la paz y les parece un juego de niños, y hay quienes descubren los secretos del universo en la receta de un chicle. Es increíble y creo que eso es Ready Player One, creo que ese es el cine cuando es tan Spielbergiano, ¿no? En el mejor de los sentidos también, nuevamente, y hay que descubrir los secretos del mundo en Ready Player One. Muy bien, perfecto. Diego. A ver. Acá está. Inevitable. Bielinski, 9 reinas. Este país se va a la mierda. Y el profesional le dio pena al pelotudito. Principiante. La verdad es que yo necesito una pierna. No sé trabajar solo, no puedo. Las cosas se ponen difíciles y yo me taro, ¿no? Me dijiste mal en la bola. La vuelta de tuerca, ¿viste? Con la vuelta de tuerca. Me gusta ahí. 9 reinas, película que he visto infinidad de veces, película que les doy a mis alumnos de quinto año, porque me parece que acá está toda la renovación del cine argentino, sobre todo, hablábamos antes de Tiempo de Valientes, bueno, Pizza Birra Faso, todo ese movimiento de la segunda mitad de la década del 90,
tiene su punto epigonal con Nueve Reinas. Está todo ahí, el modo en que se construyen los diálogos, el concepto de engaño, el plot twist, ¿no? Al final, ese giro de trama, me parece una película a la que vuelvo siempre y siempre recomiendo. Si alguien no vio Nueve Reinas, es momento de verla en este mismo momento. ¿Qué tiene Nueve Reinas en sus diálogos, por ejemplo, que te atrae tanto para volver, ¿no? En esa frescura, esa velocidad? Eso está bien. Uno pensaría que es demasiado argentina, sí, en cuanto a la frescura, está muy bien el tema, pero no hay una sola palabra que esté puesta de más. Creo que hay un trabajo muy fuerte con el guión que se sostiene en los diálogos. El título de la obra, que tiene que ver justamente con el MacGuffin, ¿no? Que es ese objeto que hay que recuperar, tener, que es el intercambio, y que al final tiene un sentido totalmente, si se quiere, circunstancial. Le da el título a la novela un juego de cartas. No, unos sabanos, perdón. Me parece que eso, es ese manejo del diálogo que no es tan obvio, aunque pareciera ser obvio, demasiado argentino. Dijiste cheque. Dijiste cheque. Esa escena con Rolly Serrano me parece, sí, dijiste cheque. No dije cheque. Bueno, el decir lo que se dice. Gastón Post le dice en un momento, trato de acordarme todos los trucos, todas las palabras, es decir, el buen engaño, la puesta en escena del engaño, del artificio, tiene que estar milimétricamente medida para que funcione. Y eso la película lo tiene todo el tiempo. Cada uno de los personajes, cómo se va construyendo esa idea de lograr la hazaña en un solo día, de ganar $500,000, que termina reduciéndose cada vez más. Bueno, el engaño perfecto en todo momento, desde la primera escena hasta la última. Perfecto, muy bien. Sebastián. Mira, está aquí. Mississippi en llamas. I can do without the cabaret. You don't like me much, do you, boss? Sure, I like you. I just don't share your sense of humor. You admire these kids, don't you? Some things are worth dying for. Con Gene Hackman, William Dafoe, la vi en el cine. ¿Por qué? Yo supongo que pone en escena algo que de alguna manera es un anhelo de los seres humanos, la justicia. La justicia que si se lleva sistemáticamente, como el policía que acaba de salir de la academia, nunca se logra. Y frente a eso está el policía que tiene que salirse a veces de las formas, ¿no? De cierta academia y demás. Recuerdo que la vi en el cine, como te decía, y fundamentalmente la emoción que sentí ante esa escena en la que en la barbería está, digamos, el personaje del Ku Klux Klan, yo ahora no voy a recordar los nombres, ¿no? Y entra Gene Hackman a reemplazar al barbero y trompada tras trompada le hace ver realmente algo que todos los seres humanos queremos, que es que muerda el polvo de una vez por todas el mal, ¿no? También veo ese tipo de películas porque triunfa la justicia, cosa que en la vida cotidiana no suele pasar. Me emocionó infinitamente, me abrió la mente en un montón de cosas. Yo era adolescente, un poco más que adolescente, digamos, y la actuación de Gene Hackman me pareció estupenda. Es un poco aprender para desaprender y volver a aprender. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, el policía académico está teniendo un maestro colosal, ¿no? Al lado. Está teniendo un maestro que le está mostrando que podemos tener el Código Civil o el Código Penal o el que fuere en la mano, pero cuando hay que hacer justicia hay ciertas herramientas que, bueno, están buenas, ¿eh? Están buenas, sí. Amo El Padrino, así que, claro, también, ¿no? Hasta ahí, sí. Muy italiana en cierto sentido. Usted también. No, Midi, tu segunda opción del templo. Bueno, mi segunda opción, acá la veo, y es mi primera opción de la vida. Tenía que llegar él, De Palma, Mujer Fatal, 2002, Femme Fatal. You don't trust me, do you? No.
It's not that. He's just being careful. Quizás él sea mi director favorito. Es algo muy difícil de elegir, pero él quizás sea mi director favorito. Y esta es mi película favorita de él, así que esta es mi película favorita de la vida. ¿Qué decir de Femme Fatale? Siempre que la veo me pongo a llorar, así que voy a tratar de no llorar hablando de ella. ¿Qué elementos tiene como para que digas es la película de mi vida, es la película favorita? Y está todo. Primero, con De Palma me pasó, no con Femme Fatale, con Obsesión. Fue la primera vez que lloré mirando arte porque era perfecto, no por lo que estaba pasando. En Obsesión, cuando ella empieza a borrar el cuadro y ve que detrás hay otro cuadro, Sí. Lloré porque dije, mirá lo que es pensar y volver imagen un pensamiento y volver cine un pensamiento. Y la escena de Femme Fatale, que es como la cúlmine del guión y de la trama, y también simbólicamente, que es cuando el camión dobla y le da la luz en el collar de ella, sí. Y esa luz resuelve todo. También lloré porque también era perfecto simbólicamente, era perfecto como estaba filmado. Y es una película que habla de la gracia, ¿no? Es una película que para hablar de la gracia habla de la mujer. Porque, como De Palma, ¿no? Y como tantos otros directores que me gustan mucho, hablábamos de Peter Weir. Es una película que habla de la gracia, pero representado en una relación madre-hija, mediante un collar que a la vez es la luz, mediante más allá del tiempo, porque su hija murió y hay toda una idea con el renacer, con la luz, con la feminidad, como representación de la gracia terrenalmente, y cómo literalmente, bueno, en la trama es una mujer que triunfa por sobre todo, porque es una mujer fatal, pero cómo es el triunfo de la gracia, ¿no? Eso me parece increíble y es mi película favorita de la vida. ¿Qué pensás sobre ese inicio donde están básicamente organizando un atraco, sí, utilizando el Festival de Cannes como sí, coartada? Totalmente. Bueno, De Palma, ¿no? Disfrazarse, el disfraz. De hecho, ella en la película se tiene que hacer pasar por otra persona. Sí. Sí, ni hablar. Como no dejarse llevar por las luces del prestigio, ¿no? Y como que por ahí siga triunfando el conocimiento más allá de lo relevante que pueda ser, y bueno, la autoconciencia de que el cine es un poco eso, ¿no? Las luces, el premio, demás, y él siendo un director consagrado ya, como lo importante está en otro lado, ¿no? Eso me parece increíble. Muy bien. Diego. A ver, vamos con esta. Difícil decisión, polémica, si las hay. Decisión. Bastardo sin gloria. My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me 8 soldiers. On m'a été signalé que vous employez un nègre. Est-ce vrai? Oui. Yo voy a decirlo así, aprendí a ver mejor a Tarantino. Obviamente lo había visto de manera amateur, si se quiere, y gracias a Seba De Caro y Cielo Drive, el libro dedicado a la última de Tarantino, aprendí a ver otro aspecto de Tarantino. De todo lo que hizo Tarantino, para mí esta es la mejor, la que a mí más me gusta, sobre todo por supuesto, el primer acto, ¿no? El prólogo, Hans Landa, Christoph Waltz y todo el interrogatorio con Lapadit, el manejo de la tensión, muy propio de Hitchcock también, ¿no? Monsieur Lapadit. Sí, Monsieur Lapadit. ¿Le molesta si pasamos al inglés? Y toda la situación, au revoir, Shoshana, ¿no? Esa cosa. Y después el payoff que va a venir, que hay algo en esta película que tiene que ver con, si se quiere, una idea poco tarantinesca de que el cine puede cambiar la historia literalmente, que se termina de definir con Érase una vez en Hollywood, que la hablábamos hoy antes, ¿no? Literalmente el final de la película, cuando vemos que este grupo de bastardos, ¿no?, pueden cambiar y girar la historia, sucede en el cine, se prende fuego literalmente el cine. El cine acaba con el mal, en este caso. Me parece una película fabulosa, en los diálogos, en la apuesta, en todo. Y sobre todo, bueno, por supuesto, la construcción de ciertos personajes y frases que quedan, ¿no? De pronto no puede más Christoph Waltz diciendo de sentir la música de la parola, y el otro dice Margheretti, ¿no? Esa cosa que queda muy de... O bueno, Brad Pitt, ¿no? Aldo Rain diciendo Girlame, o sea, dame algo más sureño, no tanto. Y el tipo
incluso lo inverosímil de la situación, que es artificio, ¿no? Claro. Volvemos a eso, ¿no? El artificio puesto como herramienta de transformación de la historia. Hay un hablar operístico en Hans Landa. Por supuesto. Habla como si fuera un personaje de una ópera. Exactamente, y es un villano operístico, es un villano magnífico. Habla en francés, en alemán, en inglés, en italiano. Es un Sherlock Holmes, pero a la inversa, ¿no? Es una especie del tipo, es capaz de investigar, de darse cuenta, de... Seba lo decía en un momento, no, o Tarantino mismo en una entrevista, cuando la famosa escena de la pipa, Sí. ¿no? Que Lapid saca su pipa modesta y empieza, y él le pregunta, ¿le molesta si fumo mi pipa? Y saca una Calabash alemana, y es decir, bueno, yo tengo, perdón por el término, la pipa más grande. Yo sé lo que está pasando acá. Y él no fuma en pipa, fuma cigarrillos, porque cuando está la escena del strudel, y él apaga el cigarrillo ahí, no fuma en pipa, no es un hombre que fuma en pipa, es también... Es toda una puesta en escena. Sí, el atrezo. El atrezo, exactamente. Así que bueno, Bastardo sin Gloria. Muy bien. Sebastián, su cierre... Mira, su segunda película, a ver. El tema es, sin duda podría ser Los Intocables, ¿no? Pero me voy a decidir por Cinema Paradiso. Però, numero 1, qua non ci deve venire più. Numero 2, te li tengo io, capisti? Va bene. Va bene. Sandro Pertini. Ed ecco l'uomo dei 20 Ay, Dios. Esto también lo vi en el cine, en el momento, en el estreno aquí. Es una película que enlaza con la descendencia italiana de una manera notable. Creo que tiene que ver con toda mi niñez. No es porque yo haya vivido en un pueblo donde los cines eran así, pero sí en una familia italiana que tiene todas esas características, ¿no? Fundamentalmente, si bien ha sido catalogada como un homenaje al cine en líneas generales y demás, yo creo que la vuelta de tuerca final, esta idea de que todo lo prohibido vuelve de alguna manera bendecido, ¿no? Porque quien prohíbe es el cura, quien corta es la iglesia, y en este sentido no hay nada más sagrado que el amor. Bueno, evidentemente la película hace un giro notable, ¿no? La actuación de Philippe Noiret, la actuación de Salvatore Cajo, exquisita, y sobre todo esta idea de el amor perdido no se recupera nunca, ¿no? Pueden pasar personajes, puede haber alguien que caliente la cama, perdón, pero no es el amor que se perdió allá, ¿no? ¿Qué te sucede con el final, ¿no? Volver a ese final, volver a verlo, ese final... Ah, lloro. Sí, soy una magdalena. Sí, lloro. La fui a ver con un gran amigo, padrino de mi hijo y demás, también de familia italiana. Los dos salimos llorando, faltaban los fideos con tuco, digamos, era una escena. Pero más allá de eso, después nos reíamos porque de alguna manera era la representatividad de todo lo que es lo italiano llevado al extremo, sobre la base de ciertas anécdotas que habíamos vivido incluso en la mítica sociedad italiana, ¿no? Donde esto era ni más ni menos que poner una cámara y ver un debate en la sociedad italiana, ¿no? Terminaba las trompadas y después todos abrazados como corresponde, ¿no? Mientras se gritaban fascista, comunista, monárquico, después se abrazaban todos y estaban en el mismo hospital italiano, en la misma habitación. Así que un homenaje al mundo, ¿no? Realmente. Llegó el momento de la chapa, y en la chapa tienen que elegir dos películas. Vamos con la primera opción, o la primera de las decisiones que tienen que tomar, es qué película alquilarían. Se tienen que llevar una película, la tienen que ver y luego comentar en YouTube, en el canal, en el video, qué les pareció. ¿Qué película elijan de las bateas? Con esa usted tenía una idea sobre esto. Sí, acá lo estoy viendo. Bien. A ver. Película que no hayan visto. Claro. Bien. Esta. Richard G. Will.
de Clint Eastwood, 2019. 2019. ¿La vieron? No. No. How you doing, sir? I don't know why no one called my attention to your file before. You see that guy over there with the ponytail? Y'all ever seen him before? Es un gran pendiente, siempre me decís que la tengo que ver, así que este es el momento de verla. Y aparte es Clint Eastwood. Perfecto. Tiene que estar buena. Buenísimo. El héroe común. Vamos a ello. Así que Richard Jewell será el compromiso. Y Perfecto. la segunda opción es una película que no alquilarían. Una película de las bateas que dicen, no, a esto, ¿para qué? Puede ser que ya la hayan visto, o puede ser que no la hayan visto. Ah, bueno, listo. Sí, en este caso ya está. ¿Ya la vio? Sí, A ver. Que no la vean, por favor. Sí, a ver. Pues estaba ahí buscando. Estaba por acá. Acá está. A ver. Está. Hermano Sol, hermana Luna de Franco Sefirelli. ¿Cómo dejar de ser cristiano? ¿Querés ser ateo? Mirá esto. Yo supongo que cuando Franco Sefirelli murió, ascendió al cielo y Dios le dijo, no, chiquita, anda para allá, que hay fatto con el fratello Francesco. No, un bodrio, una cosa sentimentaloide totalmente. Me dirán Cinema Paradiso, no, nada que ver, por Dios. Esto realmente es cómo no tiene que ser una película. ¿Qué le dijo Dios? ¿La vio usted? ¿La vio usted? No, y no, menos mal. No la vamos a alquilar. No. Así que... ¿Qué le dijo Dios a Sefirelli? Le dijo que hay fatto con el fratello Francesco. Y no, y anda. Al infierno. Totalmente. Hermano Luna, se ve muy simbólica, ¿no? Totalmente, cargada de simbolismo. Simbolismo. Sí, exactamente. Embolismo. Sí, embolismo, exactamente. Bueno, esta no la vamos a alquilar, evidentemente. Un espanto. Dios mío. Me parece muy bien. Y vamos cerrando sin antes agradecerle a Anuar Café y Películas, a Marcos y Ariel por este hermoso videoclub en el que estamos, a Tutuca Rental, Pablo, Agustín, Javier y su equipo por ser nuestro rental de confianza, a Rock and Films, Mario por ser nuestro sponsor de remeras cinéfilas que les obsequia una remera a cada uno. A ver, Midi. Bueno, primero muchas gracias, qué lindo. A ver. ¿Qué me van a obsequiar? Qué bonito, justo. Increíble, muchas gracias. Me encantó. Misión Imposible, Brian De Palma. ¿Sebastián? Yo. Y sí. No podía ser de otra manera. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Qué grande. Está empezando este director. Le va bastante bien. Va a ser una genialidad. Gracias. Muy bien. Bueno, y a mí me ha tocado, a ver. Diego. Me ha tocado. Titanic. Qué buena. Uy. Se hundió. Qué grande, muchas Titanic gracias. de James Cameron. Muchas gracias Rock and Films por los obsequios. También hay otro obsequio más de Tu Peli en Papel. Le mandamos un agradecimiento a Gonzalo por ser nuestro sponsor de guiones originales. Midi, a ver qué guión te llegó. Claro. Ese hay que encuadrarlo. Por supuesto. Mirá, con las fotitos. Qué espectacular, muchas gracias. Minority Report. Increíble, muchas gracias. Perfecto. Sebastián. A ver, ya lo estoy viendo. Bueno, este es increíble. Señores, ¿querían un cura? Por Dios, mirá lo que es una maravilla. Tiré algo, ¿no? Bien. ¿Cómo sí ser católico? Claro. ¿Cómo sí ser católico? Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. The Exorcist. Diego. A mí me ha tocado. Mirá lo que sé. Mirá. Tanto que habla. De tanto que habla. De tanto que habla. Qué bueno esto, qué maravilla. The Lord of the Rings. The Lord of the Rings, de Peter Jackson. Exactamente. Qué grande. Maravilla, muchísimas gracias. Como dijo otro invitado, la que vale. La trilogía que vale de Jackson. La otra. Así no tanto, que así que gracias. También agradecerle a todo el equipo de Videorec que hace posible cada episodio. Y vamos a obsequiarles un canal. Un canal de socios de Videorec. ¿Usted? Cada uno tiene el suyo. Muchas gracias. Mirá. Socios de Videorec, forever and ever. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Till death do us part. Agradecerles nuevamente, enormemente, por haber estado en este nuevo Videorec. Midi, Sebastián, Diego, Reporte Minoritario. Un orgullo, un placer enorme para nosotros contar con la presencia de ustedes y esperemos que la hayan pasado de maravillas. Impecable. 10 puntos. Muchas gracias. Totalmente. Gracias a Gracias a ustedes. Gracias.